Bienvenidos, gracias a Dios, ya estamos aquí una vez más en nuestra transmisión de los sábados. Es una bendición poder llegar a tu vida, llegar a través de este medio, poder estar unos minutos juntos meditando, analizando las escrituras para alimento de nuestro espíritu. Sabemos nosotros que como seres tripartitos, seres que estamos formados por tres partes, estamos conscientes de que nuestro cuerpo se alimenta de alimento sólido, eso es vegetales, verduras, frutas, carnes, porque de esa manera obtenemos los minerales y las vitaminas y los nutrientes que sostienen nuestro cuerpo físico. Nuestras emociones o nuestra alma se alimenta precisamente de las emociones. Emociones que expresamos a través de nuestro cuerpo. Las emociones que pueden ser manifestadas son el amor, la alegría y, ¿por qué no decirlo?, muchas veces la ira, la molestia, el enojo. Pero todas esas emociones están centradas en nuestra alma, que se alimenta a través del afecto, del cariño, de palabras, esas palabras de bendición que algunos seres queridos, amigos, hermanos, familia, nos dan cada vez que nos ven o tienen la oportunidad. A través de un abrazo, el toque de una mano en nuestro hombro, también se nos da ese alimento en nuestra alma. Pero hay una parte en nosotros que es la parte espiritual, donde estamos conscientes de que no podemos ser alimentados ni por ningún alimento sólido, ni con un abrazo, sino tiene que ser alimentado a través de la palabra que fue escrita, conocida como la Biblia. Esa palabra que nosotros le llamamos Sagradas Escrituras contienen el alimento para nuestro espíritu. Es a través de la palabra que nuestro espíritu se nutre. Es a través de la palabra que nuestro espíritu se alimenta para tener la fuerza, la fortaleza de evitar, por así decirlo, todo lo que es la tentación. Entonces, el día de hoy vamos a seguir hablando sobre ese punto que hemos venido tratando. Es algo fascinante, emocionante, es un tema lleno de gran profundidad. Lo hemos dicho, es más que un concepto filosófico, es más que un concepto de la Real Academia Española, es el tema de la gracia. Hemos hablado de la gracia con respecto a la persona de nuestro Señor Jesucristo. En estos días estuve hablando con uno de mis mejores amigos, y hablando precisamente sobre este tema, me hizo reflexionar muchísimo, sobre todo cómo era Jesús en su tiempo, en su momento. Y haciendo una comparación, esa similitud, voy a ponerlo de esa manera, comparando al Jesús de hace 2000 años con el Jesús que se predica el día de hoy en las iglesias. Y llegaba a una conclusión, que el Jesús de hace 2000 años con el Jesús de la actualidad que se predica en las congregaciones, nada que ver. Nada que ver con lo que hoy escuchamos en los púlpitos, con lo que hoy escuchamos con algunos teólogos, algunos maestros, nada que ver. Y tal vez tú te preguntes, a ver, ¿cómo? Explíqueme eso de que el Jesús que se predica hoy, nada que ver con el Jesús de hace 2000 años. Para que yo te dé una respuesta a esto, tengo que llevarte a un pasaje bíblico para que comprendas la profundidad de la obra de gracia que Jesús vino a realizar en la tierra. Esa obra de gracia se ve manifestado en el libro del profeta Isaías. A ver, tal vez te surge la pregunta, ¿no? Pero si me estás hablando de gracia, pastor,
¿Por qué me llevas al Antiguo Testamento, sabiendo que la gracia se manifestó en el Nuevo Testamento? Nada que ver con eso. La gracia se ha manifestado desde el principio de la creación. Desde el momento de la creación, la gracia se manifestó. Antes de la ley, la gracia se reveló. Antes de que la ley fuera dada, la gracia había sido ya manifestado. De acuerdo al Génesis capítulo 3, vemos nosotros la historia de la caída de Adán y Eva. Y en esa historia de la caída de Adán y Eva, nosotros podemos contemplar la maravillosa gracia de Dios. Porque la gracia cubrió la desnudez de Adán y Eva. En ninguna parte de la narración bíblica, desde mi perspectiva, desde mi punto de vista, yo no me he dado cuenta, o no lo he visto, que Dios haya maldecido a Adán y a Eva. Porque el trabajo no es una maldición. Eva le dijo, aumentaré, pero no fue una maldición, porque traer a hijos a esta tierra no es ninguna maldición. Al contrario, bienaventurados son aquellos que han llenado su aljaba, dice la palabra, de hijos. Entonces, la venida de un hijo por medio de una mujer es una bendición. Ahora, si nosotros vemos que la gracia se manifestó en Adán y en Eva, eso no significa que no hubo consecuencia de la transgresión. La consecuencia fue de que Dios le dijo a Adán, con el sudor de tu frente, hubo una disciplina. Eso es normal. Eso es normal. Cuando un padre sorprende a su hijo en un acto indebido, un acto de desobediencia, de rebeldía, por más que el padre le diga, yo te amo, eres mi tesoro más preciado, ese padre va a disciplinar a su hijo, lo va a corregir. Porque la misma palabra de Dios dice que el padre que ama a su hijo lo corrige. Entonces vemos a Dios amando a Adán y a Eva. Y como Dios ama tanto a Adán y a Eva, los tuvo que disciplinar. Y la disciplina fue de que ahora Adán, al trabajar, iba a sudar. Eso significa que iba a haber un doble esfuerzo. Sembrarás la semilla. Y cuando la semilla comience a brotar, espinos y cardos también brotarán. Entonces está el doble esfuerzo del hombre. Tenía que trabajar, labrar la tierra, limpiarlo. Yo tengo familia en el estado de Chiapas. Mi familia es agricultora. Ella vive en los altos de Chiapas, por San Cristóbal de las Casas. Y mi familia es agricultora. Y cuando era pequeño, mi padre nos llevaba, mis hermanos y a mí, nos llevaban a visitar a los abuelos. Y de repente íbamos con los tíos a las tierras. Y trabajar en las tierras, labrarlo con un azadón y limpiar la milpa para que la maleza no ahogara la semilla o la plantita, es difícil, es muy cansado, muy agotador, muy agotador. Bueno, así fue la disciplina que Dios le dio a Adán, pero nunca fue una maldición, porque el trabajo nunca va a ser una maldición. Le dijo a Eva que aumentaría. Eso significa que la mujer iba, antes de la caída, de todos modos, la mujer iba a tener dolores, pero ahora iba a aumentar. Algunas complicaciones al parir, algunas complicaciones a traer a este mundo un nuevo ser, iba a haber complicaciones. Entonces Eva tuvo que ser disciplinada en ese sentido.
¿Estamos de acuerdo? Y ahí vemos nosotros que Dios actúa en gracia, porque no los maldijo, no los dejó sin perdón, todo lo contrario, los perdonó. Y vemos la acción de la gracia cubriéndolos con una túnica de animal. Porque recuerda que Adán y Eva se habían puesto hojas de higuera, y sabemos nosotros que las hojas del árbol se seca, muere y pronto iba a perecer. Pero Dios les dio la oportunidad de cubrirse de una piel de un animal y los cubre, los protege. Ahí vemos la gracia. Entonces, la gracia lo hemos visto desde el principio de la creación. En el libro de Isaías, capítulo 53, está la mejor narración. La mejor narración de la manifestación de la gracia. Porque dice la palabra de Dios en Isaías 53, lo voy a leer en la nueva versión internacional. Es una versión de la Biblia, la nueva versión internacional. Dice así: ¿quién ha creído a nuestro mensaje y quién se ha revelado el poder del Señor? Creció en su presencia como vástago tierno, como raíz de tierra seca. No había en él belleza ni majestad alguna. Su aspecto no era atractivo y nada en su apariencia lo hacía deseable. Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento. Todos evitaban mirarlo. Fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente Él cargó nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos perdidos como ovejas, como uno sigue a su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. Maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja enmudeció ante sus trasquiladores. Ni siquiera abrió su boca. Después de aprenderlo y juzgarlo, le dieron muerte. Nadie se preocupó de su descendencia. Fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por la transgresión de mi pueblo. Se le asignó un sepulcro con los malvados y murió entre los malhechores. Aunque nunca cometió violencia alguna, ni hubo engaño en su boca, pero el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir. Como Él ofreció su vida en expiación, verá su descendencia y prolongará sus días y llevará a cabo la voluntad del Señor. Después de su sufrimiento, verá la luz y quedará satisfecho. Por su conocimiento, mi siervo justo justificará a muchos y cargará con la iniquidad de ellos. Por lo tanto, le daré un puesto entre los grandes y repartirá el botín con los fuertes, porque derramó su vida hasta la muerte y fue contado entre los transgresores. Cargó con el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. ¿Qué narración? En cada párrafo nosotros vemos una manifestación de la gracia de Dios. Dios escogió a su Hijo para que a través de Él nosotros pudiéramos tener redención, perdón, sanidad. Pudiéramos nosotros disfrutar la vida en libertad juntamente con Cristo Jesús.
Hablo de libertad, no hablo de libertinaje. Lo hemos venido repitiendo una y otra vez. La gracia nos da la libertad de vivir la vida cristiana, pero no nos da las credenciales para pecar. Aunque la gracia cubre multitud de pecados, la gracia alcanza hasta el más vil pecador. La gracia da oportunidad de que volvamos a Dios. Y Jesús, cuando Él estuvo en la tierra, Él realmente manifestó eso. No como los fariseos, no como los escribas, no como los doctores de la ley en el tiempo de Jesús, no como los judíos ortodoxos celosos por la tradición, por sus costumbres, por sus leyes, por sus tradiciones, que no permitían que una mujer que estaba enferma de flujo de sangre pudiera convivir con ellos. Esa élite de los religiosos del tiempo de Jesús eran excluyentes, excluían al leproso, rechazaban a los publicanos, hacían a un lado al pecador, a la gente más pobre. Pero cuando Jesús viene a este mundo, Él viene a romper toda la estructura de la religión de su tiempo. Él viene a poner contracorriente toda la enseñanza que se daba en las sinagogas, en el templo. Jesús viene y viene a romper una tradición. Jesús viene y viene a hacer la diferencia. Jesús era judío, conocía la ley de Moisés, conocía los preceptos, sabía cuáles eran los mandamientos. Pero dentro de la ley que Moisés escribió, había una frase que los grupos religiosos, que eran algunos fariseos, escribas, celotes, herodianos, escénicos, esos grupos, los escribas, pasaban por alto la esencia de la ley. La esencia de la ley dice: misericordia quiero y no sacrificios. Pero todas esas religiones o sectas se habían inclinado más por los sacrificios, por las ofrendas, por los diezmos, por la tradición, y se olvidaron de la misericordia. Cuando Jesús llega, la religión se había convertido en algo muy pesado para el pueblo. La exigencia, por ejemplo, los fariseos, que era el grupo más numeroso de seguidores que había. Pero la palabra fariseo era como un apodo que se le había dado a ese grupo, porque significaba, o significa, la palabra fariseo significa los separados. Los separados, ellos no querían juntarse con absolutamente nadie que no fuera de su propia filosofía, de su propia religión, ideología, de su propia doctrina, de su propia teología. Y por otro lado estaban los escribas con el mismo pensamiento, los herodianos igual. Entonces la religión estaba dividida. Cuando Jesús llega, la gente, sus paisanos, cuando Jesús empieza su ministerio, la gente estaba cansada de religión, estaba cansada de tradiciones, estaba cansada del yugo de la religión en Israel, en Jerusalén. Estaban hartos, no querían saber nada, porque en vez de manifestar misericordia, condenaban al pecador. Lo podemos ver. Llevaron a una mujer
Y le dijeron, maestro, en la ley está escrita que apedreemos a tales mujeres si son halladas sorprendidas en el adulterio. Así era la ley. Y así lo practicaban ellos. Pero cuando Jesús viene, Jesús, voy a utilizar esta frase. Puedo hoy ver a Jesús formando una contracultura. Jesús no fue rebelde. No te equivoques. Jesús no fue rebelde, pero sí fue contra lo que en su tiempo se predicaba, se enseñaba. Jesús dice en Mateo, habéis puesto más énfasis en los diezmos que en hacer misericordia. Entonces la gracia se pudo acercar a este mundo sin importar la crítica, sin importar que las demás religiones lo señalaron, lo atacaron, lo estaban como fieras, estaban contra Jesús, buscando el momento en que Jesús se pudiera descuidar para lanzarse contra él y despedazarlo. Muchas veces lo trataron de hacer. Y eso sí, tanto porque lo he visto en las Escrituras, como lo he vivido en la vida personal, cuando se trata de destruir a una persona, llámese pastor, apóstol, evangelista, profeta o un simple miembro de una iglesia, cuando se trata de destruir a alguien, se juntan los enemigos. Ahí sí, los que nunca se hablaban, se vuelven a juntar. ¿Me sucedió? Claro, me sucedió. Yo te puedo decir que soy producto de la restauración de la gracia. Yo soy evidencia de que la gracia existe, porque a mí Dios me perdonó y me ha perdonado muchísimos pecados y errores y todo lo que tú quieras. Como dijo el apóstol Pablo, entre todos los pecadores, yo soy el peor de todos. Entonces, yo te digo, yo soy testimonio de que la gracia puede transformar la vida de una persona cuando se arrepiente verdaderamente. Los enemigos se juntaron para atacar a Jesús. Los esenios y los escribas se juntan y dicen, Señor, conocemos a una mujer que en la vida tuvo varios maridos, 7, vamos a ponerle 7 maridos. Y al final, ella muere. En el día de la resurrección, ¿quién de ellos será su marido? Imagínate la astucia de esa gente. En otra ocasión a Jesús le dicen, Señor, ¿es bueno darle tributo al César? Son tan inteligentes los enemigos de Jesús que buscan la manera de destruirlo. Pero sorprendente, Jesús conocía las intenciones de sus corazones y Jesús respondía con una sabiduría, con una paciencia y les enseñaba. Por eso Jesús dice, bueno, aquí en Isaías me encanta, dice la palabra de Dios, derramó su vida hasta la muerte y fue contado entre los transgresores. Jesús fue criticado. Jesús le dijeron comelón y bebelón. Mira, con prostitutas y pecadores se junta. En este tiempo, las iglesias tienen miedo de juntarse con los más necesitados. ¿Miedo a qué? ¿Miedo a qué? No miedo a que Dios, 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 no
los juzgue, no miedo a que Dios los condene, no. Miedo al mismo sistema religioso. Miedo al sistema que estamos viviendo hoy, al que le llamamos iglesia. Miedo a que su propia organización, denominación, los expulse. A eso le tienen miedo. Hoy los pastores no se pueden juntar con los pecadores porque ¿qué van a decir de mí? ¿Dónde va a quedar mi reputación? ¿Dónde va a quedar mi nombre? ¿Dónde va a quedar el nombre de mi denominación, de mi organización? ¿Dónde va a quedar? Hemos olvidado cuál es nuestro verdadero llamado como pastores. Hemos olvidado cuál es el verdadero llamado de la iglesia. La palabra iglesia significa llamados fuera. Hasta la palabra etimológica de la iglesia, del nombre de la iglesia o la palabra iglesia, eso significa llamados fuera. Pero parece ser que le hemos dado la vuelta al significado y es llamados dentro de las cuatro paredes. Y aquí en mi comodidad y en mi pequeño imperio, aquí voy a pastorear a los que vengan. ¿Y los perdidos? ¿Y los pecadores? Ellos que vean. No, mis amados. La gracia tiene un nombre y se llama Jesús. Y la gracia ha hecho una obra poderosa. Dice la palabra, dice, derramó su vida. La gracia fue derramada sobre toda la humanidad. No solamente sobre tu organización, sobre tu denominación o sobre tu ministerio. No solamente sobre ti, sino sobre todo hombre que quiere escuchar el evangelio y se arrepienta de sus pecados. La gracia fue derramada sobre ellos. Ahora, dice la palabra, y fue contado entre los transgresores y cargó con él el pecado de muchos. Esa es la gracia. Hoy no podemos juntarnos con los pecadores porque, es como la lepra, me va a contagiar. No, mis amados. Hasta el día de hoy, mucha gente erudita, filósofa, historiadores, han tratado de ridiculizar la persona de Jesucristo, diciendo que Magdalena fue su mujer, o que Jesús era un gay, un homosexual, de que Jesús tuvo hijos. Hasta el día de hoy, por la forma en cómo Jesús se comportó con los pecadores, le siguen buscando la manera de cómo destruirlo. Es que si el mundo te destruye, Dios te levanta. Deja de tener miedo. Dejemos de a un lado los temores del qué dirán. El qué va a decir mi organización, mi denominación. Dejemos a un lado. Que no nos interese lo que ellos digan. Que nos interese lo que Él dice y vino a hacer. Nosotros somos comprados con la sangre del Hijo de Dios. Fuimos redimidos con la sangre del unigénito del Padre. Ninguna organización religiosa, ninguna denominación religiosa hizo lo que el Padre hizo por ti. Dar a su único Hijo para que tú y yo podamos tener vida eterna. Así que yo te invito en el Señor que salgas de las cuatro paredes. No tengas miedo al qué dirán. Si nos han de expulsar de las organizaciones o denominaciones. O si algún amigo de Facebook dice, el pastor ya se está desviando de su tema, lo voy a eliminar. Mientras no te borren del libro de la vida, que todos los demás te eliminen de la lista de Facebook. Así de sencillo. Jesús fue eliminado de las grandes
élites religiosas de su tiempo. Fue eliminado por el hombre, pero mira qué dice la palabra de Dios. Por eso le daré un puesto entre los grandes. Por eso le daré un puesto entre los grandes. Y se le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. No hay otro nombre más grande que el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esa fue la recompensa que el Padre le dio cuando los hombres lo rechazaron. Si tú buscas la aprobación, la aceptación de los hombres, Dios te va a rechazar. Pero si los hombres te rechazan porque manifiestas la gracia de Dios, ten por seguro, como dice la palabra, que Él te dará un puesto entre los grandes. Desechado por los hombres. Desechado por los hombres, pero aceptado por Dios. Yo quiero que tú te levantes y levantes tu cabeza. Siéntete orgulloso por lo que eres. Eres hijo de Dios y manifiesta la gracia. Manifiesta la gracia. Porque cuando la gracia se manifieste a través de ti, muchos te seguirán, porque no serás como los demás. Te deseo grandes bendiciones. Deseo que el día de mañana tú recibas la paz y la bendición de Cristo Jesús. Que todos los días de tu vida tú puedas disfrutar la vida cristiana, la vida que Cristo nos dio. Porque no nos llamó a esclavitud, sino a libertad. Un abrazo a cada uno de ustedes. Dios me los bendiga. Gracias por estar con nosotros. Si esta enseñanza el día de hoy te cayó como anillo al dedo, como decimos, compártelo con otros. Ayúdanos a que este mensaje corra, llegue a muchas más personas. Dale like, compártelo con un amigo, para que podamos todos ser bendecidos. Te espero el jueves a las 7 p.m. Jesús bajo la lupa. Y vamos a tener un tema súper recontra interesante. Hasta luego.